Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, nos permites comenzar un nuevo tema que tiene como título la palabra de Dios. Señor, gracias porque tu palabra ha sido siempre un refugio para nuestras vidas. Te damos gracias porque nunca nos ha faltado tu dirección, porque nunca, Espíritu Santo, nos ha faltado tu cobijo, nunca nos ha faltado un consuelo y nunca nos ha faltado incluso una llamada de atención cuando nosotros nos estamos equivocando, Señor. Te pedimos que tú siempre seas guardándonos, que tú siempre seas instruyéndonos en tu palabra y nunca, Señor, permitas que nuestro corazón se ofenda, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos siempre será para gloria y honra de tu nombre. Y queremos que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestra vida, Señor, dispuesta a que tú nos ayudes a entender este tema, que podamos recibir lo que tal vez el día de hoy no estamos practicando, Señor, sobre tu palabra, Señor, y que podamos el día de hoy salir de este discipulado preparados y listos también para escuchar la predicación, Señor, que tendremos más adelante, Señor, en este tiempo. También bendice a los que estarán viendo la clase por YouTube, Señor, sabiendo que tú has extendido tu territorio, Señor, más allá de nuestras fronteras incluso, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel y te entregamos esta clase como siempre, yo haciéndome a un lado, sabiendo que solamente soy una persona más que siempre buscará en tu corazón tener esa comunión contigo y sobre todo ese conocimiento bajado delante de ti. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, ahora sí vamos a encaminarnos ya directamente a este punto en el cual vamos a tener como título en de nuestro discipulado la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con nuestra pregunta de casi siempre de estas preciosas carpetas, donde nos vamos a preguntar pues qué significa la Biblia. Algunos de los que están aquí pues ya han cursado incluso la Facultad Teológica de Restauración Centro, y si no la han cursado, pues es un perfecto comercial para poderles decir que no se pueden perder esta oportunidad de estudiar en una facultad que gracias a Dios no tiene costo y que nos da la oportunidad de conocer temas muy profundos como lo es la palabra de Dios, que existe una materia llamada bibliología, donde nos dice qué es la Biblia, en qué se divide la Biblia, qué significa cada libro, diferentes variaciones de divisiones de los libros de la Biblia, poéticos, proféticos, históricos, todo este tipo de elementos y pues prácticamente esta clase solamente va a durar un día, pero en la facultad nos dura un semestre el estudio de toda esta materia. Entonces, si a ver, nos quedamos picados y no hemos entrado a una facultad, pues es una perfecta invitación para que ustedes puedan abrir su corazón y su disposición para poder entrar a esta facultad que sin duda alguna nos cambiará la vida. Y como fue el inicio de esta facultad, fue con el propósito de poder preparar a cada uno de los servidores, en este caso se llama Escuela de Ministerios. ¿Para qué? Para que saliendo de esta facultad nosotros podamos aprender a ser algún ministro y tener la oportunidad de ser servidores para nuestro Dios, ¿no? Entonces, esta invitación está abierta, pero no me voy a desviar más del tema y vámonos de lleno con la pregunta, ¿qué es la Biblia? Vamos a tener como respuesta que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Vamos a ver que proviene de la palabra griega biblión, que quiere decir libros. En este caso, la Biblia no solamente es un libro, sino un compendio de libros compuesta por 66 libros tan preciosos que a lo largo del tiempo fueron escritos. Vemos que fueron 39 del Antiguo Testamento y 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Entendemos que la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes de todos los quehaceres de la vida, tanto para hacer una cosa u otra cosa. Todas las cosas que el día de hoy hacemos, gracias a Dios, están escritas en la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces, incluso hay una materia que tiene como título hermenéutica, en la cual nos permite, una vez estudiando la materia de bibliología en la facultad,
nos permite saber cómo podemos estudiar la palabra de Dios. En este caso, por medio de esos 40 autores, vemos que la inspiración del Espíritu Santo nos va a permitir leer la palabra de Dios sabiendo que Él la escribió, que fue inspiración de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y que el día de hoy podríamos nosotros también pedirle al Espíritu Santo que Él sea revelándonosla y que nosotros tengamos la oportunidad de saber que aunque estas diferencias en ocupaciones de cada uno de los que escribieron la palabra de Dios y toda la asombrosa cantidad de años en la que fueron necesarios para completarla, la Biblia es sumamente coherente y su propósito se va a mantener unido sin alguna contradicción. A veces incluso vamos a ver que algunas personas que pues realmente no son cristianas nos van a querer contradecir la palabra de Dios, pero aquí pues entendemos que la Biblia siempre va a explicarse por sí misma. No necesitamos algún recurso, no necesitamos algo adicional que nos permita revelar la Biblia, sino que la misma palabra se va a revelar a sí misma y que en todo tiempo vamos a ver que no hay falla en lo que estamos nosotros estudiando, lo que nosotros estamos viendo, con quien nosotros creemos, que en este caso es la palabra viva de Dios, la cual nos ayuda a saber y conocer el propósito de cada una de nuestras vidas y cómo nosotros nos debemos de conducir. En este caso, el que se mantenga unido sin contradicciones es algo perfecto. ¿Por qué? Porque incluso hay libros, los mejores libros que podemos nosotros encontrar, los famosísimos bestseller, pueden tener incluso contradicciones o errores gramaticales, a pesar de que hayan sido pues prácticamente revisados y hayan sido pues lo mejor elaborados como son escritos por un ser humano, pues tienden a tener errores, sabiendo que a lo mejor puede ser un error en la trama, no sé, muchísimas otras cosas que pueden tener errores y nosotros podemos tener la confianza de que al ser escrito por Dios, está perfectamente escrita para que el día de hoy nosotros agradezcamos a Dios por esto y digamos que la palabra de Dios es perfectamente escrita sin alguna contradicción. Algo que nosotros debemos saber, entender y enseñar es que la Biblia no es para determinado grupo religioso o alguna iglesia, sino que la Biblia es la palabra de Dios para todo ser humano. Aquí obviamente entra la disposición de cada ser humano para saber que lo que estamos nosotros aprendiendo pues sea algo que en nuestro corazón estamos dispuestos a recibir. ¿Por qué? Porque obviamente y no nada más es para un ambiente cristiano. Si nosotros, por ejemplo, estamos negados para estudiar matemáticas, pues obviamente no vamos a estar preparados para leer matemáticas. En este caso, la palabra de Dios, si nosotros estamos dispuestos a leer la palabra de Dios, se van a abrir las riquezas y los conocimientos que contiene cada uno de los libros y nosotros podremos tener esa preparación y sobre todo tener muchísimos misterios de los cuales tal vez en nuestra vida ni siquiera habíamos nosotros sabido que existen para nuestra vida. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano y necesitamos en todo tiempo tener esa conciencia de que, pues incluso las personas que no son cristianas también pueden leerla, pero lo que necesitamos es esa inspiración del Espíritu Santo para poder entenderla. De lo contrario, muchas de las figuras, muchas de las cosas que entendemos hoy en día, pues no van a causar el efecto esperado en esta persona. ¿Por qué? Porque no va a entender de qué se habla, no va a profundizar investigando cuando algo no le cuadre, cuando algo tal vez sean pesos, sean medidas, sean cosas que no se han visto en nuestro tiempo, pues no puedan entenderlo. Entonces, para eso necesitamos un estudio profundo. Y pues obviamente esto lo respaldamos con 2 de Timoteo 3:16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17 para que todo el hombre, toda la persona, todo ser viviente que tenga conciencia, en este caso todo ser humano, tenga la oportunidad de ser preparado enteramente para toda buena obra. Entonces, en este caso, entendemos que nos va a ayudar muchísimo la palabra de Dios.
pues gracias a Dios que el día de hoy todos somos cristianos, los que estamos conectados, y si también los que nos están viendo en YouTube, alguna vez ustedes han preguntado y no son cristianos, pues esta es la razón perfecta para poder entender que la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a enseñar, dice que nos va a redarguir, o sea, nos va a hacer consciente de errores que nosotros tenemos en nuestra vida, nos va a ayudar a corregir errores tal vez familiares de muchas generaciones y nos va a instruir en justicia. ¿Por qué dice que nos va a instruir en justicia? Porque vemos que alrededor del mundo hay mucha gente que no es justa, que vivimos en una total y a veces casi total injusticia, en una gran injusticia en algunas partes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que pues esto no siempre está bien balanceado. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo no busca a Dios. Entonces nuestra misión es leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser enseñados conforme a lo que Dios quiere y marquemos una diferencia en este mundo que cada día se vuelve más injusto y que busca, pues en este caso, diferencias para que, pues obviamente la gente no quiera buscar a Dios y se pierda aún más. Entonces, en este caso, pues no necesariamente tendríamos que echarle la culpa al diablo, que sí es influenciados por ellos, pero pues la mayor parte de las veces dice la palabra de Dios que el hombre fue creado recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Entonces, no necesariamente la culpa es del diablo, sino del ser humano que busca sus propias perversiones. En este caso, pues necesitamos siempre saber que debemos de seguir lo que la palabra de Dios dice para evitar caer en estos errores, ¿no? Entonces, continuando, vamos a ver que también en Salmo 119, 105 dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este caso, pues entendemos que es como una lámpara de forma, pues, de forma como una figura donde podemos nosotros saber que dice que es a mis pies. ¿Por qué ilumina nuestros pies? Porque es donde nosotros vamos a caminar, donde nosotros vamos a generar un camino para saber que lo que estamos haciendo está siendo iluminado en nuestro caminar. Nuestra vida está siendo iluminada por Dios y por eso es que su palabra es como si fuera una lámpara y lumbrera a mi camino, que alumbra completamente todo el camino que tenemos por delante para saber que si nosotros seguimos lo que la Biblia dice, vamos a encontrar y no vamos a tener tinieblas y vamos a encontrar el destino y el propósito que Dios ha tenido para nosotros. También en 1 de Pedro 2:22, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es importante porque pues a veces incluso nosotros si apenas empezamos a nosotros leer la palabra de Dios y decimos, ¿cómo la leche espiritual? ¿A poco cae leche del cielo, no? Pues obviamente entendemos que la leche espiritual, entendemos que es la palabra de Dios ya cuando está procesada, ya cuando está efectuada para que en este caso tengamos un crecimiento. Pues algunos doctores recomiendan la leche materna para poder desarrollarse y después de que ya tenemos ya después de que el ser humano tiene edad suficiente, pues poderlo sustituir con leche de vaca, ¿no? En este caso, pues algunos dicen que no es correcta, algunos dicen que sí es correcta, pero pues entendemos que según algunos estudios nos dicen que la leche de vaca pues tiene muchas propiedades similares a la leche materna. Entonces, lo que tenemos que nosotros entender pues es que esa leche nos va a ayudar a crecer grandes y fuertes, no solamente en el cuerpo humano, sino en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que, como dice Primera de Pedro 2:2, dice que para que crezcamos para salvación. Entonces, entendiendo esto, pues sabemos que vivimos en un mundo de muchas religiones que ofrecen el camino a Dios, porque dice que no es adulterada. ¿Por qué? Porque algunas religiones o movimientos religiosos que son creados por el hombre, los cuales son influenciados por el diablo para apartar al hombre de Dios, pues estas provocan que no se acerque el hombre y que no tenga una comunicación y una comunión genuina con Dios. Y esto pues es muy grave. ¿Por qué? Porque se ofrece un camino fundamentado en mentiras y muchos seres humanos son engañados por no conocer la palabra de Dios.
En este caso, cuando alguien no conoce la palabra de Dios y no medita en ella, es presa fácil de estas mentiras que ofrecen un camino al cielo, pero en el día del juicio no serán salvos. ¿Por qué? Porque pues no se dice del todo la verdad y la verdad se queda a medias y pues entendemos que Dios, al ser un Dios bueno, un Dios misericordioso, también es un Dios justo, que si nosotros no practicamos la verdad 100% y nuestro corazón no está alineado con Él, pues entendemos que la salvación no va a ser efectiva en nuestras vidas. Por eso es que siempre necesitamos leer la fuente de la salvación, que es la palabra de Dios, porque así nadie nos va a engañar, así nadie nos va a decir con palabras bonitas que debemos de conducirnos, sino incluso en la palabra de Dios vienen cosas que, como lo leímos en las diapositivas anteriores, vemos que dice que es la palabra de Dios de forma correcta, de forma que nosotros seamos instruidos y seamos corregidos. Entonces, estas mentiras que pues se pueden decir en el mundo, si nosotros leemos la palabra de Dios, pues nosotros vamos a saber que esas palabras y esas mentiras pues no van a ser verdad y nosotros no vamos a seguir esas mentiras que pues obviamente van a conducir a un camino que no es correcto y que no nos va a llevar a la completa obediencia con Dios. Entonces, en este caso, solo un cristiano que dedique tiempo a leer la Biblia y que escuche predicaciones y enseñanzas en la iglesia, que es el lugar donde está establecida la presencia de Dios, podrá identificar la mentira. Y cuando se le ofrezca una leche adulterada, que pues, es una doctrina, una enseñanza que no provenga 100% de la Biblia, se va a rechazar y no vamos a nosotros vivir y depender de ella. Entonces, por eso es que siempre la motivación, la instrucción es que nosotros no nos dejemos llevar por algún TikTok, por alguna frase, por algún libro, incluso que según esto haya sido inspiración de Dios, pero si nosotros detectamos algo que no venga de la palabra de Dios, pues obviamente tenemos que desecharlo. Y sabemos que esto, pues obviamente no va a ser una leche adulterada, sino necesitamos saber que todo alimento provenga de la palabra de Dios. Y esto pues lo simulamos con esta parte del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque una mala comida nos va a echar a perder nuestro cuerpo. Cuando una buena comida que está bien procesada, que tiene estudios, que tiene prácticamente todos los sellos de calidad, pues nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos. En este caso, la Biblia es lo mismo con nuestro espíritu y nuestro ser espiritual. En este caso, vamos a ver que creo que está repetida, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a ver que nosotros como cristianos debemos de sacar una parte del tiempo diario para el estudio de la palabra de Dios. En este caso, pues es una enseñanza en la cual al nosotros conocer que ya no debemos de buscar otra cosa que no sea la Biblia, nosotros debemos de sacar una parte de nuestro tiempo diario para poder estudiar la Biblia. Nosotros podemos iniciar en la mañana con un devocional diario y pues obviamente debemos de permanecer, ser constantes para que Dios nos alimente diario. Todos los días nosotros comemos. Aquí yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes no comen diario? Pues en este caso, pues sabemos que pues incluso hay muchos dichos incluso en el mundo, pues que vemos que pues obviamente sin comida, pues obviamente no subsistimos, ¿no? Y pues obviamente tenemos que para eso trabajar, pero nosotros, nadie, la mayor parte, pues a menos que estemos ayunando, pues todos comemos diarios. De la misma forma, en el ambiente espiritual, también tenemos que comer diario. Podemos iniciar en la mañana con un devocional diario donde leemos un versículo de la Biblia, aplicamos lo que nosotros entendemos en la Biblia y lo empezamos a poner por obra. En este caso, un devocional es el tiempo de intimidad con el Señor al iniciar el día, donde oramos, entregamos nuestro día al Señor y meditamos una lectura corta de las Santas Escrituras. Lo más importante no es la cantidad de tiempo, sino la perseverancia, no importando si son 5 minutos, pero que sean constantes. En este caso es como si nosotros agarráramos nuestro pan dulce en la mañana, pues aquí no le gusta el pan dulce en la mañana con cafecito.
todo el tiempo, si nosotros nos gusta esto, por ejemplo, el pan dulce con un cafecito, lo vamos a buscar comer diario por la mañana. ¿Por qué? Porque si nos gusta, nos vamos a poder estar esforzando para que este panecito llegue todo el tiempo a nuestra vida, a nuestra mañana y que todo el tiempo incluso vayamos a la panadería a comprarlo. ¿Para qué? Para acompañarlo con nuestro cafecito. De la misma forma, nosotros podríamos entregarle este tiempo al Señor. Lo importante no es el tiempo, sino el perseverar día tras día, no importando si son 5 minutos, pero que estos 5 minutos sean constantes y sobre todo sean consistentes. ¿Por qué? Porque si obviamente nada más leemos un capítulo en 5 minutos y no entendemos nada, pues obviamente no va a tener sentido. También necesitamos dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra de Dios. Por eso les digo que si ustedes no se han metido a la facultad, la invitación está abierta. ¿Para qué? Para que el estudio profundo de la palabra de Dios ustedes aprendan a desarrollarlo. La materia de hermenéutica es una materia muy difícil, pero que a la vez con la práctica se nos va haciendo fácil. Entonces no es para decir, ah, ya porque es difícil no me voy a meter, sino al contrario. Si nosotros queremos buscar más de Dios, pues también incluso, por ejemplo, ir por nuestro pan dulce en una panadería que estuviera a una calle de distancia, pues requiere un esfuerzo de poder ir por nuestro pan. Entonces, de la misma forma, hay un sacrificio y un esfuerzo que tenemos que hacer si queremos profundizar en la palabra de Dios. Tanto la materia, como les decía, bibliología, hermenéutica y la que sigue, que es exégesis, nos da la oportunidad de saber que este estudio profundo de la palabra de Dios nos va a ayudar a pues, quitar inquietudes, nos va a ayudar a entender tema por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, todas las inquietudes que podamos tener sobre la palabra de Dios. Y también, si nosotros tenemos alguna inquietud adicional, nosotros podríamos buscar a nuestro pastor para esta guía espiritual. En este caso tenemos a nuestro pastor de Restauración Centro, que tiene como nombre Jonathan Ordaz, el cual nos instruye con cada predicación. ¿Por qué? Porque solamente se habla la palabra de Dios en esta iglesia. Entonces, toda guía espiritual siempre va a ser guiada por un pastor. En este caso, si no formamos parte de Restauración Centro, podemos nosotros tener la oportunidad de que cada pastor de nuestra iglesia nos va a ayudar con esta guía espiritual para que también aprendamos a hacer un devocional, para que podamos tener estos tiempos de intimidad y que no pasemos nunca por alto que la palabra de Dios no tenga que ser leída. ¿Por qué? Porque es un manual de vida, un instructivo, el cual necesitamos siempre en todo tiempo para que no caigamos en errores y sobre todo que no caigamos en esas partes, pues que en nuestra vida pueden estar siendo afectadas por algún problema, alguna situación que nos quiera sacar de nuestro lugar, ¿no? De lo que estamos nosotros haciendo correctamente día con día, ¿no? Entonces, hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que brindan tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. No solo somos guiados y conocemos más a Dios, sino que también somos recompensados por también hacerlo. ¿Quién de nosotros, o sea, quién en el mundo, pues por hacer algo te recompensa? Solamente los que tienen programas como de lealtad, como de recompensas, pero por hacer ciertos puntos, ciertas partes. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que nos dicen que pues tenemos la oportunidad de nosotros tener, como por ejemplo, compras 5 cafés y el sexto es gratis. En este caso conocemos que pues tuvimos que haber comprado 5 para tener el sexto. De la misma forma nosotros podríamos tener en la palabra de Dios la constante comunión. ¿Para qué? Para que en un cierto tiempo tengamos una bendición por parte de Dios y sepamos que lo que estamos haciendo en nuestra vida, pues prácticamente no tenga alguna inquietud y no tenga pues algún error en nuestra vida, ¿no? Entonces, en la promesa como les decía, que tenemos nosotros, todos los que brindamos tiempo para meditar en la palabra de Dios, no solamente somos guiados y conocemos más a Dios, sino somos recompensados con ello. ¿Y dónde está basado esto? Pues prácticamente en Salmos 1 del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si se dan cuenta,
esta diapositiva pues estuvo escrito muchísimo antes de la primer serie que tenemos el domingo, que es la bendición de Dios. En este caso, vemos que en estas últimas predicaciones hemos estado leyendo Salmos 1, donde está la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque no anduvimos en consejo de malos, ni estuvimos en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol que está junto a una corriente de agua, pues está grande, está alimentado, está siempre con una constante flujo de agua. ¿Para qué? Para que no sea débil y se pueda fortalecer y siempre tener ese proceso de fotosíntesis correctamente porque hay un abasto correcto de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos asemejarnos como un árbol que está plantado al lado de un lago, de un río, para que sepamos que todo el tiempo vamos a tener provisión, alimento y lo suficiente para dar fruto y para que no caigamos nunca en alguno de los errores que pueden estar en el mundo. Y dice también, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, pues es prácticamente es como la bolita esa que salen en las películas vaqueras cuando van a enfrentarse. Ese es el tamo, que es llevado por el viento. Dice que se arrebata el viento, pues vemos que cuando en esas películas pasa el viento, pues prácticamente es botado este elemento que se llama tamo. En este caso, pues por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, y tristemente dice, más la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar como justos, tener la oportunidad de que estemos plantados conociendo más de la palabra y ahí estaremos prácticamente seguros, vamos a conocer más de Dios, vamos a conocer cómo conducirnos en nuestro día a día para que nosotros no seamos tomados como injustos o malos. En este caso, la Biblia describe a la persona recién convertida al Señor Jesús como un bebé, como un niño, que en ocasiones como un hombre inmaduro incapaz de descubrir las trampas del enemigo, pues entiende que la única forma de poder crecer, de ser maduro en los caminos del Señor, es ser espiritual y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a terminar? Con Hebreos 5 del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. El estar leyendo la palabra de Dios nos va a permitir ser desarrollados para que en el momento en que nuestra vida empiece a hacer algo que pueda ser incorrecto delante de Dios, tengamos el discernimiento del Espíritu Santo para saber si lo que estamos haciendo está mal y obviamente para dejar de hacerlo o continuar con nuestro caminar que pues está guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que lo que estamos haciendo entra en un orden correcto y no estamos ayudándonos a equivocar los unos a los otros. A veces nosotros queremos estudiar la Biblia y no sabemos por dónde comenzar o qué leer. Lo que podrá ayudarnos va a ser que toda la Biblia nos va a ayudar en absoluto, pero para un nuevo creyente siempre es recomendable empezar por los evangelios. Aquí no estamos diciendo que el resto de la Biblia no debe ser leída de ninguna manera. Al contrario, debe de leerse de forma general, pero los libros mencionados, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos va a ayudar pues de una forma general a que sea una guía para el crecimiento como nuevo creyente. En este caso, todos los cristianos deben familiarizarse con todos los libros de la Biblia
y con su contenido en particular. En este caso, pues necesitamos siempre tener como hijos de Dios el constante hábito de leer las Santas Escrituras, porque ahí vamos a conocer a Dios, vamos a entender su propósito y vamos a nosotros tener identificadas las malas enseñanzas o las famosas falsas doctrinas con las cuales nos van a querer engañar y alejar del camino de la verdad. Nosotros tenemos que tener un criterio y saber que lo que estamos leyendo es la verdad de la palabra de Dios, y cuando leamos algo que no esté basado en la palabra de Dios, pues tenemos que desecharla, así como lo es la comida chatarra, que no nos hace bien, solamente nos llena un ratito, pero después nos vuelve a dar hambre y que no nos nutre. La palabra de Dios son esas frutas, esas verduras, esa carne roja, esa carne de pollo, todos esos cereales, las leguminosas y productos de origen animal. Todas esas cosas llegan a un equilibrio para que nosotros de forma espiritual estemos alejados de la verdad y tengamos una nutrición espiritual de forma correcta. En este caso, Marcos 13:22 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Nuestra misión siempre va a ser leer la palabra de Dios para que no seamos engañados y estemos siempre anclados a la verdad. Esto va a ser el fin de nuestra clase del día de hoy, pero necesitamos en todo tiempo saber que la palabra de Dios es más allá de un libro que nosotros tenemos en nuestra librería, en nuestro estante de libros. No es nada más un libro. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice también la palabra de Dios que es más cortante como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y dice que nos ayuda a tener los pensamientos y las intenciones del corazón bien alineados. En este caso, pues necesitamos siempre saber que todo lo que hacemos sea siempre como Hebreos 4:12, siempre perfore todo lo que es en nuestro ser, para que lo que sepamos que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón sea la verdad absoluta y nada ni nadie nos engañe de lo que estamos viviendo y haciendo. Entonces, pues prácticamente con eso vamos a terminar. Nos quedan prácticamente 2 minutos para poder orar y cerrar este tiempo de discipulado, y vamos a agradecer a Dios. Mi Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber estudiado este tema, Señor, en el cual tu palabra es tan importante para nuestras vidas, que el formarnos aprendiendo de tu palabra y tomando un hábito de lectura diario nos va a ayudar a saber que lo que estamos haciendo en nuestra vida sea algo que venga alineado contigo, y ayúdanos a siempre ser obedientes, que siempre van a venir cosas, Señor, en tu palabra que necesitamos siempre ser, pues prácticamente atentos y oidores, Señor, para también poder hacerlo de forma correcta, sin ofender tu corazón, y sobre todo llevando a más a cada uno de los que están conectados, y también estar preparados para preparar a los que vayan apenas a leer tu palabra, Señor. Te pido que tú seas acompañando a cada uno de los que se pudieron conectar, también a los de la transmisión en YouTube, sabiendo que tú tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros. Bendícenos y llévanos con bien a donde tengamos que estar el día de hoy, en la iglesia y más adelante en nuestras actividades diarias. Te pido que los bendigas, honra sus vidas porque se conectan desde las 7 de la mañana. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Y pues bueno, en un momento más les estaré mandando lo que es la transmisión por YouTube y las diapositivas al grupo. Y no me queda más que despedirme y decirles que Dios los bendiga, y nos vemos la siguiente clase, primeramente Dios, en donde veremos un nuevo punto de esta carpeta de